En la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos aparecen para cambiar el modo de relación entre el Estado y las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esto quiere decir las que están al alcance de la ley del Estado, de los jueces del Estado y de los funcionarios públicos del Estado. La idea era que el Estado tiene el deber de proteger la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, y que además es internacionalmente responsable por las violaciones a esos derechos cuando no las repara adecuadamente. La novedad de esta noción de derechos humanos, que se parece a algunas que hubo en el pasado, pero que no es igual, está dada por la igualdad. La idea de que todos somos iguales. Y esta es una idea que viene consagrada por el derecho, no por la realidad. No hay nada más distinto que dos personas. Cada uno de nosotros es un único, por miles de motivos, por situación social, por clima, por herencia genética, todos somos distintos del de al lado. Sin embargo, en la noción de derechos humanos, el derecho como herramienta sirve para que todos estemos colocados en el mismo nivel para ser titulares de derechos. Dos son los conjuntos normativos, los tratados, como se dice normalmente, que tratan de los derechos humanos de las mujeres. Yo les propongo un vuelo sobre este derecho internacional de los derechos humanos con eje en los derechos de nosotras, las mujeres. Uno es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención universal adoptada por Naciones Unidas en 1979, y la otra es una convención regional del sistema interamericano, la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará de 1994. La Convención de la CEDAW, esta de Naciones Unidas de 1979, trata de lograr una igualdad real frente a las igualdades formales que son descritas por las normas. Eso que hablábamos hace un rato de que el todos no nos incluía. Esa convención define la discriminación contra la mujer como toda forma de exclusión, restricción, que tenga por objeto o por resultado el menoscabo o el anular los derechos humanos de los que es titular una mujer en relación con aquellos de los que es titular un hombre. Esta discriminación contra la mujer se entiende también en el ámbito universal, incluyendo la violencia contra la mujer. Es muy difícil explicar que se ejerza la violencia sobre un sujeto, en este caso las mujeres, sin poder entender que esto es así, porque existe una tolerancia a ese tipo de comportamiento y porque socialmente está aceptado o estaba aceptado que esto fuera así. La Convención de la CEDAW, esta que fue adoptada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, les impone a los estados la revisión de la totalidad de su legislación de modo de adecuarla a los derechos humanos de las mujeres. Y esta es una adecuación que no solamente parte de reconocer la existencia de los derechos, sino también de poner a disposición de las mujeres mecanismos para poder reclamar por esos derechos. Algunos ejemplos en la Argentina son la ley que derogó la figura del adulterio, que hacía una distinción inaceptable entre las condiciones que imponía a la mujer y al hombre. La ley que derogó el avenimiento, que era algo que estaba previsto en el Código Penal y que permitía que una mujer perdonara a quien la había atacado en su integridad sexual. También la ley que incluye al femicidio como una forma agravada de homicidio, no solamente por el vínculo de hecho o de derecho, sino también por cuestiones de violencia doméstica. Las normas de la Convención de la CEDAW, además de garantizar una revisión de todo el derecho que ya existe, le imponen al Estado la obligación de adoptar medidas de modo que cada mujer pueda encontrar oportunidades más reales para ejercer sus derechos. Esto es lo que se llama la política de igualdad de oportunidades, una política que exige no solamente que existan leyes, sino también que exista una clara voluntad política para implementar esas leyes y que puedan modificarse criterios culturales, que puedan cambiarse patrones de conducta, que puedan superarse estereotipos y prejuicios en esta desigual relación de poder que tenemos las mujeres y los hombres. Las normas de la CEDAW también tienen en cuenta
el reprimir, o sea, declarar prohibidas y conductas reprimibles la prostitución forzada y la trata de personas, entre otras tantas situaciones. Esto requiere, como todo lo que acabamos de decir, claras voluntades, requiere voluntad de implementar, requiere cambios culturales, pero requiere también algunas otras medidas de contexto, como elevar los índices de calidad de vida de la gente, disminuir los umbrales de la pobreza, terminar con la corrupción de los funcionarios públicos, dos situaciones que son realmente funcionales a que la trata de personas, especialmente la trata de mujeres en este caso, y la prostitución forzada puedan hacer camino. La otra norma importante sobre el derecho de las mujeres en un país como el nuestro, como la Argentina, es la Convención de Belém do Pará sobre la violencia contra la mujer. Esta es una convención pionera en su campo, básicamente porque es la gran convención sobre violencia contra la mujer y probablemente la primera. La convención permite ver que la violencia contra la mujer es absolutamente transversal, que no respeta origen económico, social, cultural. Digo, la violencia instalada se da en todos los niveles. La Convención permite también saber que la violencia es un comportamiento adquirido y que como tal puede modificarse. Las políticas de tratamiento de la violencia tienen que ser políticas integrales. Una mujer víctima de violencia es una mujer que trasciende, cuya dolencia trasciende su propia persona. Agredir a una mujer es agredir a una familia, es agredir a una sociedad. El tratamiento de la violencia contra la mujer tiene que ser un tratamiento integral en el cual el Estado tiene que tomar un papel activo, aun cuando todos seamos conscientes de que son actores privados, son aquellos miembros del entorno más íntimo, más próximo de una mujer, quienes son normalmente los responsables de esa violencia. En materia de tratamiento de la violencia, la Convención de Belém do Pará tiene una cantidad de obligaciones a cargo de los estados, como comprometerse a erradicar la violencia, adoptar medidas, tratar adecuadamente los casos de violencia, y tiene una muy especial que es lo que se llama el deber de debida diligencia. Un deber que lo coloca al Estado en situación de tomar razón de cómo es el contexto en el cual esta violencia se va a dar. Las normas no cambian la realidad. La realidad se produce por las acciones de las personas como todos nosotros. Lo que hacen las normas es tratar de darle una regulación a esa realidad de manera de que cada uno de nosotros pueda desarrollar su vida de un modo más íntegro y más pleno. Lo que sí me parece que es importante para cerrar es que, por un lado, constatemos que la neutralidad no es buena amiga de estos temas. El segundo aspecto es que este es un ámbito en el cual las normas son sumamente invasivas. La mayoría de las violaciones de los derechos de las mujeres y de los derechos de los colectivos LGBTI se producen en ámbitos que no son públicos y que no son llevados a cabo las conductas por funcionarios públicos. Son los actores privados los que están involucrados. Estas son normas que entran a las casas, que entran a los comedores, a los dormitorios. Estas son normas que han transformado algo que por años, antes de que estos derechos humanos existieran, se decían relaciones privadas, en delitos. Pegarle a un niño, pegarle a una mujer, ya no es una relación privada, es un delito. Las normas, especialmente las normas sobre el derecho de los derechos humanos de las mujeres, expresan una visión cultural de una modernidad secular que incluye los derechos humanos. Y esto creo que es un dato interesante, esa capacidad pedagógica y educativa que tienen estas normas, que permite que mientras las practicamos estemos instalando criterios de educación y de cultura más amplios y más conformes al respeto de los derechos humanos de cada uno de nosotros.